Mateo 27, ahora sí. Mateo 27, versículo 45. Aunque este capítulo de Mateo no tiene desperdicios, y esta lectura es muy bonita. Bueno, Padre, te damos gracias en esta tarde porque tu presencia a través de tu Hijo amado está aquí, Señor. A través de tu Santo Espíritu que mora en nuestros corazones, Señor. Porque tú prometiste estar con nosotros hasta el final de los tiempos y prometiste que este Espíritu nos llevaría a toda la verdad, nos enseñaría toda la verdad y nos recordaría todas las cosas. Te damos gracias por esa unción que un día repartiste sobre nosotros, esta unción verdadera que perdura y que sigue en nosotros, como dice tu palabra en Primera de Juan, esta unción que nos enseña todas las cosas. Así, Señor, te pedimos en esta tarde que tu Santo Espíritu nos muestre la verdad que hay oculta detrás de estas 3 horas de oscuridad, en las cuales tú no quisiste que el mundo viera lo que estaba ocurriendo, pero que tú dejaste escrito para que nosotros sepamos qué es lo que estaba ocurriendo por amor a nosotros. Te pedimos, Señor, de que abras nuestro entendimiento y de que nuestro corazón sea un corazón firme, un corazón como tú quieres, un corazón que la semilla caiga y dé fruto en abundancia. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer este capítulo, del versículo 32. Del versículo 32 en adelante. Amén. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a éste obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa, escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha, el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª a la hora 9ª, cerca de la hora, y desde la hora 6ª hubo tinieblas, sobre la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y lo empapó en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu.
Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Amén. Ese es el motivo de nuestro culto de hoy, la crucifixión de Cristo. El momento esperado por Dios desde la eternidad. Porque nos dice la palabra del Señor que Cristo fue entregado en la eternidad. Ya antes de que fuera fundado este planeta Tierra, antes de que fuera creado este universo, Dios ya tenía puesto en su mente en que Jesús, su Hijo amado, pasaría por la cruz. Pero nuestro Dios, tenemos que entender que es un Dios todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo conoce, pero que disfruta el momento. Aún conociendo el pecado del hombre, Él disfrutó con Adán, paseando por el huerto del Edén, caminando, hablando, enseñándole, creando a su mujer, fabricando a Eva, creándola con sus manos. Dios se deleitaba de esos momentos, aún sabiendo lo que venía después. Así, Dios formó un pueblo, el pueblo de Israel, y se deleitó sacándoles de Egipto, donde habían estado 400 años como prisioneros, como siervos, como esclavos. Y Él les dio una gran libertad para que todo el mundo viera el amor que tenía Dios por ese pueblo. Abrió el Mar Rojo. Los llevó por el desierto 40 años. Durante estos 40 años los alimentó a más de 2 millones de personas. Les dio a beber agua, les dio a comer perdices. Su calzado nunca se gastó. Su ropa nunca tuvieron que cambiarla. Era un milagro tras un milagro. Y Dios se gozó con ellos. Pero por su desobediencia no pudieron entrar en la tierra prometida. Pero Dios se gozó en Josué y en toda la nueva generación, que conquistaron toda la tierra prometida. Y Dios se gozó cuando Josué le pidió que parara el sol, que parara la luna, porque tenían que conquistar la ciudad más importante de toda la tierra prometida, que era Jerusalén. Y los reyes estaban enfrascados en guerra contra el pueblo de Israel, pero Dios, durante 24 horas, paró el cosmos y dijo: mi pueblo va a conquistar esta ciudad y yo he parado el cosmos para que esto suceda. Algo similar ha ocurrido aquí. Jesús, llegó el momento de la verdad. 33 años desde su nacimiento como hombre, llegó el momento en que estaba esperando. Desde que empezó su ministerio sabía que esto iba a ocurrir, y llegó el momento en que se encuentra en la cruz. Todavía los pecados del hombre no han sido cargados en él. Todavía el hombre, Jesús hombre, está sufriendo los daños ocasionados por los latigazos, por la corona de espinas. Cuando le arrancaron sus ropajes que estaban apegadas por la sangre y lo hicieron sangrar. Cuando cargó la cruz en su espalda y volvió a sangrar. Y así Jesús se iba debilitando y iba perdiendo litros y litros de sangre. Y este hombre estaba en la cruz. Momentos antes tuvo a su madre delante, como nos dice el Evangelio de Juan, a María, y tuvo al único discípulo. Eran 12. Uno lo entregó, otro lo negó, y 9 huyeron y no quisieron estar ahí con él. Pero uno, el más pequeño de todos, el más jovencito, el que cuando estaban juntos se le recostaba en su costado y le decía: maestro, tú eres mi maestro querido. Juan, el discípulo amado.
Y ese estaba allí, delante de la cruz, junto a María. Y un reo de muerte, una persona que tenía la muerte delante de sus ojos, empezó a pensar por los otros y no por sí mismo. Mientras todos gritaban, desciende, baja, haz milagros, no has sacado demonios, no has hecho maravillas, los ciegos han visto, los cojos han andado, los sordos han oído, los mudos han hablado, baja de la cruz y creeremos en ti. Él, en vez de eso, escucha los llantos de su madre en la carne, que tenía una espada atravesada en su corazón al ver a su hijo clavado en una cruz. No fue un criminal, no mató a nadie, no robó a nadie. Por donde pasó, solo hizo bien. Pero ahí estaba Jesús, clavado en esa cruz. Su discípulo amado no entendía muy bien lo que estaba ocurriendo. Solo sabía que su maestro, aquel que durante 3 años él lo siguió, durante 3 años él durmió con él, comió con él y escuchó cada una de sus palabras, estaba ahí crucificado. ¿Qué daño había hecho? Solo ayudaba a los pobres, solo bendecía a las mujeres, solo resucitaba a los muertos. Allí por donde pasaba, las multitudes iban detrás de él buscando sus beneficios. Y ahora Jesús lo tenía delante de él en aquella cruz. Madre, he aquí tu hijo, le dice Jesús a María. Juan, he aquí tu madre. Y desde aquella hora, dice Juan, que tomó a María como madre y la dejaba entrar en su casa. Porque Jesús nos ama tanto, que hasta el último momento él solo pensaba el bien de cada uno de nosotros. Pero llegó aquel momento esperado por él. Este momento que la Biblia dice que es el juicio que ocurrió en la cruz del Calvario, donde todos nuestros pecados, los de su iglesia, los de los que creen en su nombre, de los que han recibido el bautismo del Espíritu Santo, de los que tienen la salvación, han sido perdonados sus pecados. Todos estos pecados fueron cargados sobre él. Pero el Padre no quiso que aquellos romanos vieran nada. No quiso que aquellos espectadores que parecía que estuvieran delante de una película de cine, disfrutando del momento, vieran nada. Y como hizo en Jericó, que paró los cielos, y paró el sol y paró la luna, en esta ocasión paró la luna delante del sol, y formó un eclipse que duró 3 horas seguidas. En toda la parte del hemisferio donde el sol está radiando, está oculto por el sol, está oculto por la luna. El otro lado del hemisferio, donde es de noche, ya es oscuridad. Y toda la circunferencia de la Tierra estuvo en oscuridad durante 24 horas. Un milagro nunca más repetido. Porque Dios iba a realizar un juicio. ¿Cuál era el juicio que iba a hacer Dios exactamente en aquella cruz durante aquellas 3 horas? Iba a juzgar cada uno de los pecados eternos que ha hecho cada hombre que va a creer en él. Acordaros que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Las obras de aquellos que no creyeron en Jesús nunca fueron perdonadas en la cruz. Esto de que Dios es tan bueno que perdona toda la humanidad, esto solo transfiere la verdad de la Biblia, que nuestro Dios es un Dios santo y un Dios justo, y su amor y su justicia y su santidad están a la misma altura.
Y allí se convergieron todos en la cruz. El amor de Dios, porque allí estaba su Hijo. La justicia de Dios, porque se iba a celebrar un juicio. La santidad de Dios, porque había sido la que había sido transgredida. Esta santidad perfecta de Dios había recibido una mancha. ¿Por culpa de quién? De su máxima creación, el ser humano, aquel que era su imagen y semejanza. Cuando con amor y cariño, después de crear la tierra, después de crear los ángeles, después de todo lo que ocurrió, dice, creamos al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y con todo el cariño del barro de la tierra, forma un hombre que es Adán. Un hombre completamente cuerdo, un hombre que sabía lo que se hacía, un hombre que cuando se le presentó Eva, su mujer, con el pecado en la mano, él tuvo el momento de decisión de saber lo que tenía que hacer y decidió darle una bofetada a Dios. La transgresión fue tan grande, el pecado fue tan grande, que es un pecado eterno. ¿Por qué? Porque está hecho a un ser eterno. Dios es un ser eterno. Sus leyes son eternas. Su palabra dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. De eternidad a eternidad está su palabra. Y ese pecado iba a ir desde este momento hasta la eternidad. Era un pecado eterno. Y aquí se va a juzgar ese pecado. Y la mejor manera para que entendamos lo que ocurrió en este juicio es compararlo con lo que el mismo Dios le enseñó a Moisés. Cuando le enseñó cómo tenía que hacer el tabernáculo, o sea, la iglesia de aquel momento, el tabernáculo donde Dios estaba, porque ahora el tabernáculo es nuestros corazones, porque Cristo lo hizo posible, pero antes de que Cristo muriera, era imposible que Dios habitara como tabernáculo en el corazón de un ser humano, porque el pecado radica en nuestros corazones. Entonces, Dios preparó un lugar santo y un lugar santísimo para que Él habitara allí, que es el tabernáculo. Y una vez al año, Dios le mostró a Moisés que tenían que hacer un sacrificio de un carnero, de una ovejita, en propiciación, en perdón por todos los pecados del pueblo. Esta oveja, este carnerito, este ternero, como si dijéramos así, esta ovejita pequeñita, está claro que no podía cargar la culpa del hombre, porque el hombre es un hombre y el animal es un animal, pero sí que delante de Dios tapaba los pecados hasta que llegara ese momento en que alguien perfecto cargaría esos pecados. Y Levítico capítulo 16 entero, que lo podéis leer en casa, que es un capítulo que se lee muy fácil. Levítico capítulo 16 nos dice cómo tenían que hacer esta ceremonia sobre la elección y sobre qué harían con estos animales, cómo los matarían y lo que allí ocurriría. Y en aquellas 3 horas de oscuridad, donde Dios paró la luna, todo estaba oscuro, en el mundo espiritual, ahí estaba el Padre, encima de la cruz. Delante de Él, todos los ángeles, todos los demonios, todos los ángeles caídos, todas las huestes espirituales, contemplando el juicio. Y el culpable, su Hijo. La primera cosa que hacía el sacerdote cuando una familia había pecado
y le traía un corderito para el sacrificio, él lo cogía, lo observaba y lo miraba. Tiene las dos orejas, tiene los dos ojos, las piernas se mueven bien, no se ve ninguna imperfección en el animal. No me han traído un animal cojo, no me han traído un animal que porque le falta una oreja se iba a morir, no me han traído un animal enfermo, han traído un animal sano para presentarlo delante de Dios. Lo primero que hizo Dios fue examinar a su Hijo Jesús. ¿Hay algún defecto? ¿Hay algún fallo para aceptar esta ofrenda en el sacrificio? ¿Cómo nos dice Levítico capítulo 1 y versículo 3? ¿Hay algún error en él? ¿Hizo algún fallo? ¿Hizo algún pecado? Dice, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. Vemos que dice, macho sin defecto. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová. El segundo paso que hizo Dios después de observar la vida de Jesús, de pequeño nunca pecó contra sus padres. De pequeño nunca desobedeció a su padre cuando lo llamaba: Jesús, vamos a trabajar, vamos a buscar madera. Jesús, vamos a fabricar una cama. Jesús, vamos a fabricar un vallado. Y Jesús, como carpintero, obedecía a su padre. Cuando su madre, María: Jesús, vamos a comer, él siempre obedecía, nunca había una queja en sí. Cuando llegó el momento que tuvo 8 años y fue a hablar a la sinagoga, y fue a leer a la sinagoga, y se les perdió porque estaba tan emocionado de hablar las palabras de Dios que él estaba absorto en lo que él había venido. Su madre y su padre estaban asustados. ¿Qué pasó con mi hijo? ¿Qué ha pasado? Y Jesús les contesta: en las cosas de mi Padre, en esas cosas estoy. No estaba desobedeciendo, no hizo algo malo, estaba obedeciendo las palabras de su Padre Celestial. Y el Padre observó toda su vida, nunca hizo daño, nunca tuvo un pecado de omisión, porque hay pecados de omisión, cosas que omitimos, que no teníamos que haber omitido. Tampoco hizo ningún pecado voluntariamente, aquellos pecados que una persona lo hace voluntariamente. Tampoco hizo ningún pecado por desconocimiento, como dice el salmista: hazme conocer los pecados que me son ocultos. Tampoco tuvo una decantación para el pecado, es que pasando por aquí podía haber pecado, no, porque era un ser santo. Y en él no había ningún pecado. En él solo habían cosas buenas, cosas rectas, que fue lo que maravilló a la sociedad de aquel entonces. Y el Padre, observando a este cordero en el sacrificio, vio que realmente estaba perfecto. El Levítico 16:17 nos dice que Dios aceptó este sacrificio. En aquella oscuridad, Jesús, él mismo, se muestra como el sacrificio, y el Padre lo acepta. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando Él entre a hacer la expiación en el santuario. Solo Dios es el que acepta que se puede hacer este sacrificio. Ningún hombre puede estar delante de Él cuando Él decida si este sacrificio es bueno o no es bueno. Y así Él decidió que sí, es verdad, su Hijo se había entregado en sacrificio vivo, que su vida fue una vida perfecta, sin pecados, y Dios aceptó ese sacrificio. Dios descargó su ira
sobre el sacrificio. Ahora, una vez había aceptado el sacrificio, tocaba matar al animal, y Dios descargó toda su ira sobre ese sacrificio, que era su Hijo amado. Aquel que solo hacía 3 años y poco les dijo a todos: este es mi Hijo amado, en él, a él oíd, en él yo tengo complacencia, en él yo me complazco. Y ahora su ira estaba cayendo sobre este Hijo amado. Nos dice el Salmo 88:7: sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Durante 3 horas, unas ondas como las ondas del mar, como las olas, o como un estanque cuando tiramos unas piedras que empiezan a hacer unas ondas, una y luego otra y luego otra. Esas ondas fueron cargadas sobre Jesús por los pecados de unos, por los pecados de otros, por los pecados de Adán, por la transgresión hecha a Dios. Dios castiga, 4º punto, el pecado sobre el hombre. En Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. Y a Jesús no le esperaba otra cosa que la muerte, y él lo sabía. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Mientras caía la ira de Dios sobre Jesús, como hemos dicho, los pecados sobre él, aquel hombre, porque en la cruz había cargada la humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo, porque como el pecado fue eterno, también la persona que tenía que estar ahí tenía que ser una persona eterna. No podía ser un hombre normal y corriente. Por eso las 2 naturalezas de Jesús estaban crucificadas en la cruz. Estaba el hombre y estaba Dios, el Hijo de Dios, cargando y sufriendo la ira de su Padre sobre él. Algo que todavía nosotros no podremos comprender y que tendremos toda una eternidad para entender de lo que ocurrió en aquella cruz. Y el castigo de Dios empezó a caer sobre él. Empezó a doblegar su voluntad. Empezó Dios a sacar toda aquella ira que tenía. Porque nuestro Dios es un Dios de ira también, a la misma altura que el amor. Porque en Dios todas sus cualidades son iguales. No es que su ira sea muy pequeña y su amor sea muy grande, no. Su ira es a la misma altura que su amor. Pero nos dice en Éxodo 33, cuando Moisés le pregunta: y cuando me digan tu nombre, ¿qué les diré yo? Y cuando me pregunten tu nombre, ¿qué les diré yo? Sí, espera, que no está apuntado. Y dice: Jehová, Jehová, grande en misericordia y tardo para la ira. No lo encuentro ahora, no recuerdo exactamente el versículo, pero las palabras son estas: Jehová, Jehová, tardo para la ira y misericordioso. Pero su ira está ahí.
a la misma altura, a la mismísima altura que su misericordia y que su amor. El quinto punto. Dios, le llegó el momento de consumir, de quemar, de destrozar aquel pecado, de aquel sacrificio que estaba en la cruz. Como en Levítico 16, 25, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. Ahora le tocaba el momento de que Dios mismo estaba quemando aquel ser que es su Hijo por causa del pecado. Poca cosa le quedaba a Jesús. 3 horas cargando la ira de Dios. Nosotros no hubiéramos aguantado ni un minuto. Él aguantó 3 horas. Después de estar toda una noche, donde lo azotaron, donde le pusieron la corona de espinas y todas aquellas cosas que hemos leído y que todos sabemos. Y aún así estuvo 3 horas sufriendo el mayor castigo de todos. Unas horas antes de crucificarlo, en un lugar llamado Getsemaní, aquel Jesús, la humanidad de Jesús, se acerca delante del Padre y le dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. 3 veces se lo pidió al Padre: si es posible, pase de mí esta copa. Esta copa no es otra cosa que la ira de Dios que iba a venir sobre él. El Padre siempre le dio todo a Jesús. Cuando fue a resucitar a Lázaro una semana antes, le dijo: Padre, yo sé que siempre haces lo que te pido, y te lo pido para testimonio, para que resucite a Lázaro. Y el Padre lo hizo. Y todo lo que le pidió al Padre durante toda su vida, el Padre se lo dio. Pero cuando Él le pidió su humanidad de Jesús, el hombre, pase de mí esta copa, no hay otra manera en todo el universo. ¿No podrá venir un ángel y ocupar mi lugar? No podemos coger a los animales y que ocupen mi lugar. No habrá otra manera en que el hombre, poniéndose de rodillas y yendo a la Virgen, quizás haciendo sacrificios, pegándose latigazos en la espalda, o quizás ayunando hasta morirse, no habrá otra manera de que puedan, de que tu justicia sea saciada, de que tu ira no se descargue. Y el Padre le dijo: no, no hay ninguna otra manera, porque el pecado fue muy grande. Porque el pecado fue muy grande. Y comieron de un arbolito y comieron de una fruta que nosotros diríamos que es una cosa insignificante. Pero si nosotros tuviéramos aquí, imagináramos que tuviéramos el cuadro más valioso de la humanidad, la Gioconda de Leonardo da Vinci. Un cuadro precioso con un valor incalculable. Y llegara un niño con una tiza, con una tinta, y le pusiera un punto negro. Aquella pintura tan preciosa ha perdido todo su valor. Aquella pintura tan preciosa que tanto le costó al pintor pintar,
ha sido adulterada, ha sido vulnerada, ha sido pecada, es la palabra, porque eso es el pecado. ¿Cómo quitamos esa mancha? Para que todo quede igual. Cuidado, si le ponemos lejía podemos quitar la pintura de abajo. Cuidado, si hacemos esto no llegaremos a hacer aquello. Cuidado cómo lo hacemos. Solo la sangre de Cristo, solo la sangre de Cristo tiene aquel poder que al pasar hace desaparecer. Y aquella imagen de aquel hombre que había sido manchado, ahora vuelve a tener la imagen de Dios. Esto pasó en aquellas 3 horas de oscuridad. Por eso la Biblia dice que cuando el Padre nos mira a través de Jesús. Él siempre nos mira a través de Jesús. Él siempre nos mira a través de la sangre de Cristo. Hermanos, hace unos años entró una herejía muy grande en la iglesia, que por desconocimiento, muchos lo dicen, muchos lo comparten, muchos sin entender plenamente lo que estamos explicando hoy. Y le dicen a tu hermano, hermana, que la sangre de Cristo te cubra, que la sangre de Cristo cubra tu casa, cubra tu coche, que la sangre de Cristo cubre tus animales, que la sangre de Cristo nos cubra. Pero eso es menospreciar el poder de la sangre de Cristo, porque nosotros estamos cubiertos por el Espíritu Santo. La sangre de Cristo es aquello que nos hace santos delante de Dios. Tiene muchísimo más poder que proteger nuestra casa, proteger mi vida. Protege mi espíritu, la sangre de Cristo. Protege mi alma. Y delante de Dios, yo soy esa pintura sin mancha. Si delante mío no estuviera la sangre de Cristo, todos mis pecados, todas mis rebeliones, todo se vería delante del Padre. Porque dice el Padre que nuestros mejores hechos, lo mejor que nosotros podamos hacer, son trapos de inmundicia para Él. Levítico 16:14. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado del oriente. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. El propiciatorio era la parte de arriba del arca del pacto, donde estaban 2 querubines mirando hacia abajo con las alas puestas así. Los querubines son la muestra de la santidad de Dios. Y allí está la sangre de Cristo, poniendo la paz con Dios, en la misma presencia de Dios. Y Dios aceptó la sangre del sacrificio para presentarla delante del arca, delante de Él mismo. Aquellas gotas que estaban cayendo en la cruz, para Dios era el perdón. Ahí se iba lavando nuestro pecado. Hemos dicho que allí estaba el hombre crucificado, todo está oscuro, pero en el mundo espiritual hay un trono que está Dios observando y todos los huestes espirituales están ahí mirando. Ese juicio contra este hombre. Y este juicio fue un juicio eterno. Y no solo contra los pecados del hombre, sino también fue un juicio contra los pecados de los ángeles. Esa potestad que estos ángeles malignos, estos ángeles caídos y estos demonios habían tenido sobre el hombre, ahora estaban siendo crucificados en la cruz.
Dice Colosenses capítulo 2, versículo del 14 al 15. Colosenses 2, del 14 al 15. En la cruz, en estas horas de oscuridad, Dios estaba anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Contra cada uno de nosotros había una acusación. Y esta acusación estaba siendo crucificada en la cruz, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pero no en una cruz desnuda, en la cruz, en el cuerpo del Hijo de Dios. Y a la vez, despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ningún poder tienen sobre los hijos de Dios aquellos que han aceptado el sacrificio de Jesús, porque todo poder Él se los ha quitado, se los ha despojado, porque ahora nosotros tenemos perdón de pecados por la fe en Jesús. ¿Cuántas veces escuchamos al oído recordándonos nuestro pasado? Sí, tú muy santito, tú muy santita, pero antes hacías esto y hacías lo otro, y antes tú hacías no sé qué y tú hacías no sé cuántos. Pues es el momento cuando te vengan esos pensamientos para decir, sí Señor, antes era así, pero gracias a Jesús ahora soy diferente, ahora soy una nueva criatura, ahora esas potestades ya no tienen poder sobre mi mente, ahora los pecados ya no tienen nada que ver conmigo, los que pasaron antes, porque Jesús los clavó en la cruz. Jesús fue juzgado en la cruz. En aquellas 3 horas de oscuridad, Él cargó todo el juicio que venía sobre mí. Minutos antes de que acabara este juicio, llegó el momento más duro de Jesús. 3 horas duró su sufrimiento. Su verdadero sufrimiento fueron estas 3 horas. 3 horas. Y llegó el verdadero momento. Jesús, hombre, es sentenciado a muerte por la causa del pecado. Y el Padre, delante de todos los testigos, de todos los ángeles, ya había descargado toda su ira, ya había hecho todas las acusaciones que tenía que hacer por todos los pecados y por todas aquellas cosas que transgredían su santidad. Y llegó el momento de decir, Hijo, tú eres culpable y ahora tienes que morir. Llegó el momento del sacrificio. Ya se hizo el juicio, ya se consumió el juicio. Faltaban minutos para que el eclipse se quitara y se volviera de día. Hijo, llegó esta hora. Jesús grita, Eloí, Eloí, lama sabactami. Por primera vez en 3 años y medio que Jesús estuvo en la tierra, no le llama Padre. Su Padre se convirtió en un juez. Este juez lo condenó a la muerte. Este juez cargó en él todos los pecados y toda la causa. Y Jesús grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos capítulo 15 y versículo 34. Dios mío, Dios mío. Muchos dicen que por causa del pecado Jesús
se quedó solo el hombre en la cruz y la deidad no estuvo allí. Pero la verdad es que Jesús nunca se dividió. Jesús era Dios y Jesús era hombre a la vez. No era una fusión, ni era una mezcla híbrida entre Dios y un hombre, sino que la naturaleza de aquel ser era Dios y hombre. Hombre, porque solo un hombre podía cargar aquella culpa. Y Dios, porque solo Dios podía soportar el precio de aquella culpa. Ningún hombre hubiera soportado esa carga que soportó él. Pero en aquel momento su padre dejó de ser su padre y se convirtió en el juez, en el que dicta la sentencia. Sentenciado, reo de muerte. Y es mi hijo, y lo amo con todo mi corazón, pero ha transgredido, y la paga del pecado es la muerte. Entonces Jesús clama: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí está solo Él cargando el pecado del mundo. De aquel mundo que luego lo iba a reconocer como su Salvador y como su Dios. Después de esto, aún pasaron unas cuantas horas, pero ya Jesús solo habló 2 veces diciendo lo justito, lo que necesitaba decir, que fue Juan 19:30, tetelestai, consumado es. Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Esto fue lo primero que dijo Jesús. ¿Qué significa esta palabra? Que se ha terminado, que la obra que Él vino a hacer, la terminó. Y no la terminó de cualquier manera, sino que la terminó de una manera perfecta, porque Él es un Dios perfecto, y todo lo que hace, lo hace perfecto. Ahora este Dios perfecto ha limpiado, ha borrado el pecado delante de Dios. Ahora el Padre vuelve a tener paz. Por fin puedo descansar. Por fin se ha hecho justicia. Yo, que soy un Dios bueno, un Dios misericordioso, que amo a la humanidad, y la humanidad me escupe a la cara. Pero ahora se ha hecho justicia. Alguien ha pagado por este pecado. Ahora Jesús, sentenciado a muerte, reconoce su condición total de que toda su obra se ha realizado y dice: consumado es. Todo está hecho. ¿Qué le podemos añadir a esto? ¿Una buena obra? ¿Y si hiciéramos un colegio para huérfanos? ¿Le podemos añadir? ¿Y si nos fuéramos a un convento, como las hay, de clausura, donde monjitas engañadas se pasan toda la vida sin hablar y sin ver a nadie? ¿Esto podríamos añadírselo a su obra que hizo en la cruz? O por ejemplo, esta iglesia que hemos dejado nosotras preciosa para el Señor, ¿la podemos añadir a la obra que hizo en la cruz? ¿Hay algo que podamos añadir el ser humano a la obra que hizo Jesús en la cruz? Ninguna. Es completa. Tetelestai, consumado es. No hay nada más. ¿Cuál es el engaño de Satanás? Ah, hermanita, es que te falta algo. Ah, hermanito, es que te falta otra cosa. Es que la obra de Jesús, claro que la hizo bien,
pero tiene un huequito. Ahí, en ese huequito, tú puedes poner una piedrecita. No, es que tú puedes poner esto por este lado. No, es que a lo mejor si hablaras en lenguas, pues ya mejorarías la obra de cruz. No, porque si te pones de rodillas también mejorarás la obra de cruz. Y no estoy diciendo que sean cosas malas, estoy diciendo la actitud delante de la obra perfecta de Cristo. Nuestra salvación es una salvación eterna, porque el ser que estaba sufriendo el juicio era un ser eterno. Ahora, aquel hombre mira atrás. Hacía unas horas que clamaba: Padre, pasa de mí esta copa. Ahora, Padre, ya está todo hecho. Esta copa ya ha pasado. Ya está todo hecho. Ya puedo descansar. Ya puedo ir a encontrarme contigo. Ya puedo volver otra vez. Ya está todo hecho. Sus segundas palabras fueron igual de impactantes que estas primeras. Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, imaginaros, ya no le queda sangre en el cuerpo. Ya no le queda sangre en el cuerpo, porque cuando una lanza le atraviesa el costado, solo sale agua con una gota de sangre. Ya no le queda sangre, ya no tiene fuerzas, ya ha sufrido todos los oprobios de todos los hombres, más todo el castigo de Dios, más toda la burla de todos los ángeles y demonios y el mismo Satanás. Y aún tiene fuerzas para gritar: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Para que todos lo oigan. A mí nadie me quita la vida. Yo la pongo y yo la doy. Y la tomo y la vuelvo a dar. A mí nadie me quita la vida. ¿Quién mató a Jesús? Nadie. Jesús se entregó voluntariamente por cada uno de nosotros. Eso fue lo que hizo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y si no hubiera dicho estas palabras, su agonía hubiera seguido siendo eterna, porque aquel ser que estaba en la cruz era eterno. Sin embargo, él había dicho: ya está todo hecho, no hace falta que ya esté más tiempo aquí. En tus manos entrego mi espíritu. ¿Qué hizo Jesús después? Aparte de recostar su cabeza, y su cuerpo quedó inerte en la cruz. Su cuerpo quedó como un cuerpo más de un ser humano. Pero algo estaba ocurriendo. En los lugares celestiales, en el mundo espiritual, donde el hombre no puede ver, donde el hombre no puede asomarse, algo estaba ocurriendo. Está lloviendo. Y estaba ocurriendo que Jesús había vencido en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Así que damos gracias a Dios por este sacrificio. El domingo continuaremos. El domingo continuaremos. Amén. Con la resurrección de Jesucristo. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por este momento tan especial que tuviste con nosotros. Gracias por esta lluvia. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Te pedimos que tú nos bendigas y nos guardes. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.